A reading from the book Lectura of the del prophet libro Isaiah. de Isaías. Hear me, O coastlands. Escúcheme, Listen, islas, O atiendan, distant peoples. pueblos lejanos. The Lord called me from birth, Estaba yo en el vientre y el Señor me from my llamó mother's womb. en las He entrañas gave me my maternas y name. pronunció mi nombre. He made of me a Hizo de mi sharp boca edged una sword espada afilada. and concealed me in Me the shadows of escondió his en arm. la sombra de su mano. He made me a Me hizo polished arrow. flecha bruñida. In his quiver, he Me hid me. guardó en su aljaba You y me are my dijo, servant, he said tú to eres me. mi siervo, de Israel, quien through estoy whom orgulloso. I show my glory. Though I Mientras yo thought I had pensaba, toiled in vain en vano and me he for nothing, cansado, en viento y uselessly en spent nada my he strength, gastado mis yet my fuerzas. reward is with the Lord. En realidad mi My derecho lo llevaba el recompense Señor, is with my God. mi salario lo tenía mi For Dios. now the Lord has spoken, Y ahora habla el who have Señor, formed me as que his desde el servant vientre from the me womb, formó siervo suyo, that Jacob may be brought para back que to le him, trajese a Jacob, and Israel para gathered que to le him. reuniese a But Israel. I am made glorious Tanto me in the honró el sight of the Señor y Lord, mi Dios fue mi and fuerza. my God is now my Es strength. poco que It seas is mi too late, siervo he says, for y you to be my servant, restablezcas to raise las up the tribes tribus of Jacob de Jacob and restore the survivors y of Israel. conviertas a los I will supervivientes de make you Israel. a light to Te the hago nations, luz de las that naciones, my salvation para que may mi reach to salvación the ends of the earth. alcance hasta el confín The de la word tierra. of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos. Distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente, porque son admirables tus obras, conocías hasta el fondo de mi alma. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. No desconocías mis huesos cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Te doy gracias porque me has escogido portentosamente. A reading from the Acts. Lectura del libro de los Hechos de los In Apóstoles. those days, En Paul aquellos said, días, dijo Pablo, God raised up David as Dios king. nombró rey a David, Of him, God de quien testified. hizo esta I have alabanza. found David, Encontré a son of David, Jesse,
hijo de a Jesé, man after my own hombre heart. conforme a mi He will corazón, carry out my que every cumplirá wish. todos mis preceptos. From this man's descendants, Según lo God, prometido, Dios according to his sacó promise, de su has descendencia brought to un Israel the Savior Salvador Jesus. para Israel, Jesús. John heralded his Antes coming de que llegara Juan, by proclaiming a predicó a baptism of todo repentance Israel un to all bautismo the de people of conversión. Israel. Y cuando And as John was completing his course, estaba para acabar he would su say, vida, decía, "What do you suppose that I am? yo no soy quien piensan, I am not he. viene Behold, uno one is coming detrás de after me. mí I am not worthy to a quien unfasten no the sandals of merezco his feet." desatarle las My sandalias. brothers, Hermanos, sons of the family of Abraham, descendientes de and Abraham, those others among you y todos who los are que God temen a fearing, Dios, to us a this word of ustedes salvation se le ha has been enviado sent, este mensaje de the salvación. word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. When the time arrived for Elizabeth to have A Isabel se le cumplió el tiempo del parto y dio a luz un hijo. her neighbors and relatives Se enteraron heard sus that the Lord vecinos y had shown his parientes great de que el mercy Señor toward les them. había hecho una gran misericordia y la When they felicitaban. came on the 8th day to A los 8 circumcise the días child, fueron a they were going circuncidar to al call him niño y lo Zechariah after llamaban his father. Zacarías como su padre. But his mother said in La reply, madre intervino "No, diciendo, he will be no, called John." se va a llamar But Juan. they answered her, Les "There is replicaron, no one among your ¿ninguno de tus relatives who bears parientes se this llama name." así? So they made signs, Entonces asking his preguntaban por father señas al how he padre wished him to be called. cómo quería que se He llamase. asked for a tablet Él and pidió wrote, una "John tablilla y the Baptist," escribió, Juan and es un all were hombre. amazed. Todos se quedaron Immediately his mouth extrañados. was opened, Inmediatamente se le soltó la but he boca y la spoke lengua y less and empezó a less. hablar bendiciendo a Fear Dios. came upon all the Los vecinos neighbors, quedaron and all these sobrecogidos matters were y corrió discussed la throughout the noticia hill por toda la country of Judea. montaña de Judea. All who heard these Y things todos los took que them lo to heart, oían saying, reflexionaban "What then diciendo, will this child be?" ¿qué va a hacer este For niño? surely the Porque hand la of the mano del Lord was with Señor him. estaba con él. The child grew and El became niño strong iba in spirit, creciendo y su and carácter he was se in the afianzaba. desert until the day Vivió of en his el desierto manifestation hasta to que se Israel. presentó a Israel. Verbum Domini.
When I was in seminary, there were Cuando yo estaba en el seminario, hubo varios esfuerzos por parte de los seminaristas y la docencia de iniciar un grupo de apoyo para aquellos interesados en perder peso. Recibieron un correo electrónico de uno de los formadores que estaba tratando de iniciar un grupo para ciertos miembros. Quería que le contribuir ideas acerca de dónde reunirnos y cómo llamar al grupo. Y como ciertamente yo soy buen candidato para este tipo de grupo, para bajar de peso, me incorporé y respondí a su correo electrónico y mi respuesta, probablemente se imaginarán, como sugerí que fuera el nombre del grupo, algo que dijo San Juan Bautista: él debe aumentar y yo debo disminuir. Y naturalmente el formador pensó que era chistoso y me dijo que le encantaba la idea. Así que consideró ponerle al grupo el nombre Juan 3. Y a pesar que el grupo nunca se formó, ese intercambio entre este formador y mí, a menudo me hace recordar lo que San Juan Bautista era, el que anunció al Señor. Y ese mensaje, él debe aumentar y yo debo disminuir. Creo que todos tomamos por descontados el mensaje de que él es el mensajero enviado ante el Señor para preparar su camino y anunciar la venida del Señor. Por este motivo, Jesús mismo dice que Juan Bautista es más que un profeta. En el Antiguo Testamento, los profetas hablaban de manera oscura e indirecta acerca de la venida del Señor y la restauración del reino de Israel. Juan Bautista, por otro lado, es el precursor inmediato que llama al pueblo a que se arrepienta de sus pecados y reciban un bautismo de arrepentimiento y se comprometan a vivir según la ley de rectitud y amar al prójimo, en especial al pobre. Mientras que los profetas predicaron un mensaje de esperanza para la realización futura de las promesas de Dios a Israel, la prédica de Juan Bautista tenía un sentimiento de urgencia con respecto a la inminente venida del Señor. El catecismo enseña en el párrafo 719 que Juan completa el ciclo de profetas iniciados por Elías, proclama la inminencia del consuelo de Israel, es la voz del que consuela que está por venir. Con espíritu de verdad también lo hará. Juan vino a dar testimonio de la luz. Con respecto a Juan, el Espíritu colma así las indagaciones de los profetas y la ansiedad de los ángeles. Aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Efectivamente, Juan Bautista tiene un papel importante en la historia de la salvación. A pesar que naturalmente solemos enfocarnos en el Señor y un número de personas que lo siguieron, que escucharon a sus enseñanzas y presenciaron sus milagros, podemos pasar por alto el hecho de que Juan Bautista también tuvo muchos discípulos. El ministerio público de Juan comenzó mucho antes que el de Jesús. La prédica de Juan fue tan llamativa que las noticias de él se propagaron por toda el área y muchas personas iban a escucharlo, incluso si tenían que ir al desierto. Como Jesús tenía muchos discípulos que lo seguían, también Juan el Bautista los tuvo. Y algunos de los discípulos de Juan continuaron siguiendo a Juan, incluso después de que él señaló a Jesús y lo declaró Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Los letrados y fariseos e incluso el rey Herodes parecen tener cierto respeto y fascinación hacia Juan Bautista. Dios le dio a Juan el privilegio de ser precursor de Jesús el Mesías. Y esto es un gran llamado, una vocación singular, en la forma en que Juan fue colocado en un puesto de poder e influencia. Y a pesar que el poder y la influencia no son malos por sí mismos,
pueden ser utilizados para el mal. Lucifer was given Como tremendous honor sabemos, and Lucifer privilege as one of recibió the highest enorme of angels, honor y privilegio and yet he como el abused más or alto de los misused ángeles. that Sin position embargo, in abusó de opposition ese to poder, God and lost de his esa place in heaven. posición, en oposición a Dios y perdió su puesto John the en el Baptist cielo. could have easily Juan used his Bautista position of power and fácilmente pudo haber influence utilizado su puesto as de the poder e forerunner of the influencia Lord como to advance his precursor own del Señor agendas and para his own personal promover sus interests. propios planes o intereses He could have looked personales. out on the masses of people Pudo listening to haber his mirado a las masas de and personas allowed que his lo own escuchaban y flames and haber permitido popularity to go que to su his head. propia fama y popularidad se le He subiera could a have la been allured cabeza. by the temptation to Pudo become haber like the sido atraído Baptist por and la be as good as the tentación forerunner. de sumergirse He could have en el taken advantage of the prestigio de ser privilege he had been precursor del given Señor. Pudo and haberse become aprovechado del privilegio que perhaps even a recibió rival y to Jesus. convertirse quizás en un rival de Jesús. He had such a powerful sway over his Tenía audience that if he una had claimed to influencia be the tan grande Messiah, sobre su audiencia many que, might have believed him. que si hubiera afirmado ser el Yet Mesías, John the muchos le hubieran Baptist creído. never Sin lost embargo, sight of Juan his Bautista identity nunca se olvida in de su relation to identidad Messiah. en relación al He Mesías. says to his audience, "You Dice a yourselves su bear audiencia, witness. I ustedes said, I am mismos not the son Christ, testigos de que yo but I have digo, been no sent before soy the el Son. Mesías, sino que he He sido must enviado increase, antes but de I él. must Él decrease." debe aumentar y yo And debo John the disminuir. Baptist humbly Y accepted Juan this Bautista mission humildemente aceptó and esta carried it misión out as a faithful y la servant. cumplió como siervo fiel. And upon completing his mission, Y al cumplir he su did not try to misión, linger around, no but he trató faded de away permanecer, and allowed sino Jesus to se fulfill his desvanece role y as the permanece y Messiah permite que uninterrupted Cristo and cumpla su papel unchallenged. como Mesías sin desafío And each ni of us as obstáculo. Christians are Cada uno de invited to nosotros partake como in the mission of cristianos Jesus estamos Christ, invitados a to proclaim participar the en la gospel to misión all de people. Jesús de proclamar el Evangelio al And some mundo of us entero. in the church are Algunos de given more nosotros power en la than others. iglesia recibimos más poder e In influencia some que way, in otros. some shape, En form, all of alguna us have some forma, sort of todos power or nosotros tienen algún influence, whether tipo de poder o over our own influencia, families ya sea or sobre nuestras as clerics. familias o como And this power laicos. is not Y evil in este itself, poder en but it sí can be mismo no es malo, misused by the pero people who puede ser possess it. abusado seriamente por el pueblo que posee And of course, we este have poder. witnessed this abuse of Por power supuesto, throughout the hemos history of presenciado este Christendom, abuso de poder en which la is a historia de la problem that Iglesia, persists to this day, que es un problema que especially when we think persiste hasta about hoy, the clergy en abuse especial scandal. cuando pensamos en el And escándalo de these abuso abuses de of parte del power clero. severely Estos hamper abusos the de church's poder mission and shatter the trust that the severamente people impiden la misión de have la Iglesia y in the rompen members la of the church. confianza que el pueblo debe tener en los miembros de la And Iglesia y some la might say in jerarquía. defense that, well, Algunos these dirán en people defensa que solo have son unas abused their pocas power and cuantas position. manzanas podridas que And han while that might abusado be su true poder y posición. statistically, Y mientras que eso it has pueda been ser verdad scientifically demonstrated estadísticamente, that it ha only sido takes one demostrado bad apple científicamente que to basta spoil the con whole una bunch. sola manzana podrida para echar a perder toda la When we find canasta. ourselves in a position of power, in a position of influence, Cuando nos encontramos we're en un called to puesto de keep in poder e mind influencia, the teaching estamos of Christ, llamados a recordar la that our enseñanza power del is Señor, not given que to nuestro us poder so that we no might nos lord it over es dado others like para que tyrants, lo or to take usemos sobre advantage otros of, como tiranos, no, but y so that ni we might abusemos de serve, ellos, sino más just as bien the Son para of Man has come servirlos, not to be así served, como el Hijo del Hombre but to vino serve. no a ser servido, sino a servir. St. John the Baptist is a perfect San Juan example of someone Bautista who es un ascended in ejemplo power, perfecto de alguien en un who puesto de exercises this power poder for the sake of the que church ejerce ese poder para and beneficio diminishes de la himself Iglesia y so se that the power of disminuye a sí Christ mismo and his para que el salvation poder de might Cristo y su shine through him. salvación resplandezcan And so may we incluso all learn más. from the humility and Aprendamos example of pues St. John the todos de la Baptist humildad y and ejemplo de carry San his Juan prophetic Bautista words on our own lips y as we seek llevemos sus to teach palabras en others nuestros to serve propios him and his labios church. al buscar seguir a He, Cristo y Christ, servirlo y a must su iglesia. increase, Él, but I must Cristo, decrease. debe aumentar, pero yo debo disminuir.